Al declararse un incendio o la noticia inesperada de una muerte, en el primer momento de terror, que es un momento de enmudecimiento, nos invade un oscuro sentimiento de culpa, ese reproche amorfo que nos dice, di pues, ¿no lo sabías? Hello World, aquí Virgo Nocturno reportándose para la transmisión número 3 del canal Colapsando, un nodo más del espacio Crítica Acelerada, laboratorio de estudios críticos y experimentales sobre aceleracionismo, colapso y riesgos existenciales. La agenda del día de hoy se va a dividir en tres secciones. En la primera vamos a platicar acerca del estado actual del laboratorio, sobre las investigaciones, sobre los ensayos que tuvimos, más bien sobre las participaciones que tuvimos la semana pasada y algunas actualizaciones acerca de lo que estamos haciendo. En la segunda parte vamos a entrar en diálogo, pero también en tensión, con uno de los ensayos que se presentaron dentro del laboratorio. Y en la tercera sección vamos a seguir indagando poco a poco acerca de la noción sobre el capitalismo, su conceptualización, pero también tratando de develar cuáles son las lógicas o cuáles no son las lógicas del capitalismo o siquiera ponernos de acuerdo sobre qué es el capitalismo. Y bueno, pues no se diga más, comenzamos. La semana pasada presentamos en el laboratorio el ensayo de Alden Nagel que lleva por título Tecnologías del parentesco, el xenofeminismo y el tiempo queer en Leggin y Klages. Les platico un poco quién es Alden Nagel. Es maestrante en estudios y enseñanza de la literatura en la Central Washington University, Estados Unidos, donde su investigación se centra en la literatura contemporánea, la teoría literaria y los estudios de medios. Su trabajo explora la autoficción, la literatura electrónica y las intersecciones entre literatura, filosofía y tecnología. También está metido un poco en temas acerca del cine, la cinematografía y también actualmente está trabajando de cerca con el escritor de ciencia el escritor cyberpunk, más bien, Kenji Shiratori, que muchos lo conocemos, pero si no, igual eh, podemos hablar de él más adelante, que yo, o sea, con gusto lo hago. Kenji, te amamos. También presentamos una nueva sección dentro del laboratorio que se llama Destilados. Y Destilados lo que busca hacer es presentar una síntesis bibliográfica de textos que estén relacionados eh, directa o indirectamente con los temas centrales que se trabajan en el laboratorio, igual algunos adyacentes, pero que tengan nexos que se relacionen. Entonces, la finalidad de esto es ofrecer una lectura sintética de estos que amplíen en ciertas explicaciones que a lo mejor o no siempre son dados por el autor o que no siempre se entienda la primera. Entonces, la labor aquí pues es generar un material propio, pero que también esté en diálogo con autores o autoras importantes que nos interesan dentro del espacio. Entonces, finalmente esto nos permite pues como que no adquirir ese esquema más pasivo, simplemente trayendo textos y poniéndolos pues ahí dentro de la página de crítica acelerada. O sea, realmente no nos interesa esto, nos interesa, o sea, dialogar con ellos mismos. Y que eso, o sea, también tiene mucho que ver con, bueno, si los que lo han visto, cada uno de los materiales que se presentan como expedientes, eh, al final o al inicio, dependiendo de cómo se ajuste, se presenta una nota de laboratorio que precisamente, o sea, es un diálogo que hace nuestro espacio con nuestros nodos, nuestros y nuestras colaboradoras, y que justamente, o sea, nos hace entrar en diálogo con ellos y con ellas. Y eso nos permite, pues, generar como que una dinámica más enriquecedora, con mayor masa crítica, yo considero. ¿Qué más? Bueno, pues para las próximas semanas igual se vienen nuevas colaboraciones, algunas relacionadas con la escritura experimental. Tenemos por ahí un fragmento de un primer capítulo de un libro de un escritor estadounidense, Christian McDown. Y también tenemos la participación de un doctorando de la Universidad de Valencia, Diego Jiménez Vila, el cual, bueno, pues es un
gran amigo mío y que también genera material para YouTube, su canal Indagando, y que probablemente lo vamos a estar presentando, pero también viendo constantemente en este canal más adelante. Bueno, para este segundo momento quiero traer una pregunta a discusión en relación con la tecnología. Y básicamente es muy sencilla. O nos hace más libres o bien nos disminuye libertades. Y eso en un principio podría yo responderlo mediante pues un ejemplo muy práctico y el que está creo que en la boca de todas y de todos actualmente, que es en relación con la inteligencia artificial y los grandes modelos de lenguaje. No obstante, no es que no sea un ejemplo adecuado para explicar o para tratar de llegar a la explicación de esta pregunta, sino que yo preferiría irme un paso más hacia atrás. Primero que nada, dejando en claro que qué es lo que estamos entendiendo por tecnología. Un análisis una definición más bien muy reduccionista, nos indicaría que tecnología es conocimiento humano aplicado. Pero también podríamos decir que tecnología es la relación que tenemos con el entorno, que en este caso es pues medio ambiente, a través de las interacciones que generamos para crear eh, pues los valores de uso que utilizamos cotidianamente. Y eso cómo se logra, pues a través de la fuerza de trabajo y de en este caso esta base material que no que funciona para pues crear estos valores de uso que en el capitalismo pues son llevados hacia un esquema de mercancías. O sea, eso lo dejamos ahí en el tintero. Y bueno, pues básicamente a lo que nos estamos refiriendo también es que tecnología no solamente refiere a inteligencia artificial, a grandes modelos de lenguaje, a los smartphones de última generación, a autos eléctricos o cualquier cosa que esté relacionada con inteligencia artificial, Internet de las cosas, machine learning, etcétera. No, tecnología es todo ello que está modificado por la fuerza de trabajo humano. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo ahí. Y bajo esta noción, entonces tecnología es todo aquello que está rodeado, que no refiere a algo que venga propiamente de la naturaleza, que no tiene intervención humana, sino que tecnología estamos considerando que es todo aquello que ya fue intervenido por el ser humano a través de la fuerza de trabajo. Y teniendo eso en consideración, entonces vamos a tener tecnologías eh, actuales y tecnologías eh, tradicionales, obsoletas o desactualizadas. ¿Ok? Pero en sí, una cosa tan simple como un zapato, como un cerillo, como un cuchillo, representa tecnología. ¿Ok? Entonces, yo creo que eso nos ayuda a situar el problema desde donde lo quiero manejar. ¿Por qué? Porque en cierto sentido, podemos decir que la tecnología no solamente es el medio para que realicemos actividades, el medio para que sostengamos toda la fuerza de trabajo que ejercemos, todas las actividades, tanto económicas como cotidianas, que se realizan, sino que también determina un papel importante en la manera en cómo nos relacionamos con ese entorno, cómo construimos nuestras relaciones, cómo nos identificamos como seres humanos dentro de este mundo, pero también en el sistema psíquico, cómo estamos entendiéndonos, no sé, o definiéndonos más bien en el nivel sexual, en el nivel del género. Esto lo menciono porque eh, la semana pasada eh, Alden Nagel nos colaboró con un ensayo que está relacionado con el xenofeminismo de Laboria Kubonix y con la literatura de Úrsula K. Le Guin y Klages. Entonces, justo, o sea, creo que el ensayo a mí me abrió pues mucha curiosidad, sobre todo pues para
Em, discutir, dialogar más bien, eh, pues acerca de qué representa la tecnología. Porque en primer lugar, y retomando igual lo que dice el ensayo de Nagel, que por cierto está disponible en la página de críticasacelerada.com, pues es que la tecnología, o sea, eh, está más allá de entenderla como una herramienta. O sea, en términos prácticos, es una, es eso, o sea, es algo que está ahí y que nos permite eh, mejorar las condiciones de vida humana, las condiciones, el bienestar también de la población, eh, mejorar, por ahí decirlo, eh, crecer, desarrollar. Y esas dos últimas palabras son bastante fáciles de decirlas, pero tienen bastantes complicaciones al momento de ya tomárselo en serio a representarlos, a responder a la pregunta, ok, permiten crecer, permiten desarrollarse a todo el conjunto de la sociedad, al ser humano eh, en solitario, ¿no? Pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Por qué vías? ¿Qué se considera? ¿Qué no se considera? Y eso ha sido un gran debate, un gran campo de estudio dentro de las teorías del crecimiento económico, dentro de la teoría del comercio internacional, dentro de eh, las teorías del desarrollo. Entonces, por eso menciono que no es como que un tema demasiado fácil de explicar a la hora ya de meterse pues de lleno en el tema. Y eso podríamos, o sea, dejarlo para otros videos sobre cómo, por ejemplo, los modelos de crecimiento de Solow, de Romer, eh, de Gas-Cookman, pues tratan esta variable del crecimiento anclado hacia la innovación, hacia el progreso tecnológico como una variable que se vuelve pues casi que indispensable para alcanzar esto. Pero por el momento, o sea, no vamos a dejar en este análisis más técnico, más matematizado, sino que vamos a llevarlo pues hacia una cuestión más social, pero también dejar por ahí un análisis filosófico interesante al respecto. Y bueno, pues aquí vamos a meternos ya un poquito de lleno a lo que nos está contando Nagel en su ensayo. Primero que nada con Úrsula K. Le Guin y una palabra bastante interesante que se llama sedoreto, que es una estructura familiar que no corresponde a nuestra vida convencional de pareja, matrimonio o familia nuclear. Y aquí la cuestión, o sea, interesante es que nos están diciendo, oh, mira, existe otra manera de concebir a la familia u otra manera de relacionarse, no necesariamente a través de estos vínculos eh, sanguíneos, si pudiéramos entenderlo desde un sentido más biológico. Aquí voy a permitirme leer parte de lo que escribí, porque fíjate que lo interesante es entender lo que Serdotu implica filosóficamente. Podemos imaginar otras formas de parentesco y eso, desde un sentido, o sea, igual muy convencional, podríamos decir, pues es que no es normal, no es natural. ¿Por qué? Porque biológicamente no estamos definidos de esta manera, no estamos constituidos pues para hacer eso, tenemos órganos reproductores que nos ayudan a pues perpetuar la especie. Y en un sentido igual más teológico, podríamos ir hacia pues las cuestiones religiosas sobre si Dios creó al hombre y a la mujer pues para tal o tal función, ¿no? Y eso, o sea, nos mete en una cuestión todavía más profunda. Pero aquí lo que queremos, o sea, establecer es que estas formas, relaciones de parentesco,
no solamente están ahí porque sí o no aparecen de forma espontánea. Tanto el patriarcado, el heteropatriarcado, como la familia y también en muchos sentidos el autoritarismo aparecen en diferentes sociedades que son eh, anteriores al capitalismo. La cosa aquí es que cumplen una función en específico dentro de cada sociedad, dentro de cada sistema. Ahora, en lo que nos corresponde al sistema actual, eh, la familia tradicional también puede verse como aquella que es capaz de, pues, mantener la fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo resulta indispensable para mantener viva a la maquinaria capitalista, pues por la generación de obreros, de ese ejército industrial de reserva también que podríamos traerlo a colación, pero que en términos pues muy sencillos pues permite que la máquina siga operando. Eso, o sea, vamos a dejarlo ahí en un primer nivel, que podríamos, o sea, igual meternos con cuestiones de la automatización del trabajo o la sustitución de trabajo vivo por trabajo muerto. Pero vamos a dejarlo, o sea, que en un inicio la familia, o sea, también representa un esquema importante para mantener la fuerza de trabajo. Entonces, el papel de la mujer y del hombre también se vuelve determinante y mantener ese esquema de reproducción también resulta fundamental dentro del capitalismo. Pero entonces, justo de esto, todas estas ideologías que, o estas filosofías también que viven dentro del sistema, que se heredan de otros sistemas, también se adaptan a esas nuevas condiciones. Después, Nagel introduce en su ensayo otro cuento, Time Gypsies, de Helen Klages. Y aquí el asunto se vuelve todavía más interesante, porque ya no estamos solamente hablando de modificar el parentesco, sino que estamos hablando de modificar el tiempo, nuevamente pues acudiendo a la temporalidad. En la historia hay una máquina del tiempo, pero lo importante no es realmente la máquina en Klages, lo importante es aquello que permite hacer. La protagonista justamente puede abandonar la trayectoria temporal que había sido asignada y construir otra vida, tiene esa posibilidad. Y es aquí cuando aparece la noción de la temporalidad queer. Porque la sociedad no solamente organiza los cuerpos, también organiza el tiempo. Hay edades, pues, para estudiar, edades para trabajar, edades para casarse, edades para tener hijos, para comprar una casa o para retirarse. Incluso hay una especie de calendario invisible que nos dice cuándo vamos tarde o eh, si ya deberíamos de haber terminado una cosa. Y así podemos añadirle, ya deberías de tener pareja, ya deberías de construir ya deberías tener una vida cimentada, no sé, igual establecer qué es fracaso o qué no es fracaso. Por eso la máquina del tiempo de Clagués puede pensarse como algo que va más allá de la ciencia ficción. Es una tecnología más bien que permite construir otro tiempo, otra manera de habitar ese tiempo. Y hasta aquí la lectura puede parecer pues demasiado optimista. La tecnología desnaturaliza, permite organizar parentesco, género, sexualidad, identidad, el propio tiempo. Y perfectamente bien. Pero precisamente es ahí donde a mí me empieza a surgir una incomodidad, una tensión. ¿Qué pasa si el capitalismo también sabe desnaturalizar? Y si esta fue precisamente la tensión que quiso introducir Nagel o abrir como que esa discusión, posteriormente, mm, dentro del propio laboratorio, pues establecimos ahí, lo llevamos hacia eso. Y precisamente, o sea, la nota va hacia allá del laboratorio. Porque el capitalismo pues ha demostrado durante muchos siglos que destruye tradiciones, modifica ciudades, modifica formas de trabajo, identidades, relaciones sociales, incluso la manera en que experimentamos el tiempo, y eso ya lo hemos venido platicando en los dos videos anteriores, en las dos transmisiones anteriores. Pero
justamente, o sea, ¿cómo distinguimos una transformación emancipadora de una transformación que simplemente abre un nuevo espacio de valorización para el capital? Y entonces aquí a mí me gusta mucho esta noción de Félix Guattari y el capitalismo mundial integrado, dentro de capitalismo mundial integrado y revolución molecular, que nos dice que el capitalismo ya no puede entenderse solamente como una fábrica que produce mercancías, sino que el capitalismo comienza a penetrar prácticamente diferentes dimensiones de la existencia, no solamente dentro de la esfera de la producción, sino fuera de la esfera de la producción, que justamente, pues aquí podemos evocar a sexualidad, subjetividad, vida cotidiana, el propio deseo. Y eso significa entonces que el capital ya no necesita simplemente pues expandirse territorialmente, sino que también puede expandirse pero hacia adentro, hacia dimensiones de la vida que anteriormente no estaban contabilizadas, hacia los circuitos de valorización. Justamente pues aquí aparece la cuestión de la desterritorialización, que es como el capitalismo rompe esas estructuras, libera esos flujos y después vuelve a capturarlos. Y justamente por eso el capitalismo puede ser conservador, pero también a la vez revolucionario. Puede defender, sí, una estructura tradicional, por ejemplo, la familia tradicional, pero 20 años después te puede vender diversidad familiar si descubre que ahí existe un mercado, una zona de valorización que no ha sido valorizada. Y justamente eh, puede presentarse como defensor de algo, pero también como que está a la vanguardia, que apoya aquello que no es lo convencional o lo que es tradicional, se adapta. Y creo que eso es bastante interesante porque tampoco quiero caer en el argumento pues muy simplista de decir, ay, entonces todo termina absorbido por el capitalismo y no hay nada más que hacer. O sea, Guattari tampoco llega necesariamente a esa conclusión. Y justamente es aquí donde mete la cuestión de las revoluciones moleculares. Esas pequeñas transformaciones, mutaciones en deseo, formas de relacionarnos, de comunicarse, de vivir la sexualidad. Esas transformaciones no solamente no son algo predecible para el capitalismo, sino que también el capital intenta capturarlas. Eh, y eso, o sea, no significa que no estén condenadas eventualmente a la captura, pero sí pueden abrir líneas de fuga, pueden alterar las estructuras existentes, eh, generan algo que el sistema todavía no es capaz de procesar. Y entonces, justo tienen esa capacidad revolucionaria. Pueden ser parcialmente capturadas, sí, pero no han perdido como que esa capacidad de convertirse en máquinas de guerras. Y eso justamente es a mí lo que me interesa pensar desde la tecnología, porque no existe una tecnología que sea emancipadora por esencia. Tampoco existe una condena tecnológica inevitable. Hay un campo de disputa. Eh, Aquí me gustaría retomar igual a Samir Amin, porque él nos recuerda algo pues demasiado básico, pero también dependentista. Y es que bueno, nos dice que esta cuestión del centro y la periferia son parte de la forma histórica del capitalismo. Entonces, cuando estamos hablando de tecnologías capaces de modificar el cuerpo, la reproducción, la identidad o la relación con el tiempo, también tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Quién puede acceder realmente a ellas? Porque también es bastante fácil imaginar un futuro poshumano maravilloso, utópico, incluso distópico, desde una universidad europea, desde una startup en California, desde cualquier parte del mundo desarrollado. Pero precisamente la distribución mundial de estas infraestructuras es pues desigual, eso hay que reconocerlo. Entonces, la capacidad de modificar el cuerpo, acceder a tecnologías reproductivas, a utilizar inteligencia artificial, a tener control de la información, estar conectados, escapar de ciertos trabajos o bien automatizar parte de esos trabajos, pues nada de eso está distribuido de manera homogénea. Y entonces aquí hay que reconocer que la emancipación tecnológica también tiene una dimensión geopolítica. Y esto viene a complicar cualquier discurso demasiado totalizante, universalista sobre la tecnología, porque una misma transformación que aparece como liberación en el centro puede depender de cadenas de explotación
completamente invisibilizadas en la periferia. Porque precisamente una misma transformación que aparece como liberación en el centro puede depender de cadenas de explotación completamente invisibilizadas y que se localizan en la periferia. Entonces, cuestiones como minerales estratégicos para la fabricación de smartphones o bien los centros de datos, la extracción energética, la industria textil, eh, todos estos infraestructuras como la nube tecnológica, pues representan también trabajos precarizados, fuentes de desechos electrónicos que crean infiernos ambientales, por ejemplo, en Bangladesh. Si nosotros recordamos, por ejemplo, a Mozorov, ese bielorruso que rechaza pues de manera categórica las ideas del tecnofeudalismo, podremos plantar la siguiente pregunta también. ¿Quién es el dueño de la infraestructura en donde ocurre nuestra supuesta libertad tecnológica o esa capacidad de emancipación? Podemos construir comunidades completamente nuevas gracias al Internet, foros de discusión, utilizar el Fediverso. Personas queer pueden encontrarse o personas de otras disidencias con determinados gustos, aficiones. Geográficamente pueden construir redes. Podemos acceder a información que antes era pues prácticamente imposible de conseguir. Y es una realidad, o sea, eso no se puede negar. Y resulta bastante satisfactorio analizarlo, sentir, pensarlo de esa manera. Pero también hay que verlo. Muchas de esas relaciones ocurren dentro de plataformas privadas también. En su mayoría, hay que decirlo, Instagram, Facebook, Google, TikTok, eh, Amazon, Microsoft, de las grandes tecnodigitales. Entonces, aquí aparece justamente una paradoja. Y es que esa misma infraestructura que amplía la capacidad de relacionarse, también convierte esas relaciones en datos. Entonces, tus amistades producen datos, tus gustos producen datos, tus deseos producen datos, tus movimientos producen datos. La manera en que te relacionas sexoafectivamente produce datos. Tus emociones producen datos. Tus búsquedas producen datos. Incluso el aburrimiento produce datos. Entonces, esta vida, esta manera de existir en el capitalismo, se convierte en materia prima para el propio capitalismo. Y entonces aquí creo que ya no basta con solamente repetir esa frase o volver a retomarla y decir otra vez, la tecnología es neutral, depende de cómo la uses. Porque hay una enorme diferencia entre cómo tú utilizas Instagram y Meta, cómo utiliza Instagram. No existe como tal una simetría. Tú tienes una cuenta, ellos tienen la infraestructura, tú produces información y ellos poseen las capacidades de almacenamiento, procesamiento, clasificación, monetización, toda la cuestión técnica, toda la cuestión operativa, logística. ¿Quién controla la infraestructura que hace posible ese uso? O sea, son preguntas demasiado sencillas, pero que hay que, o sea, traer esa discusión. Porque si la tecnología puede transformar las relaciones sociales, entonces la propiedad de esas tecnologías se puede volver una cuestión políticamente enorme, con un gran potencial. No basta solamente con apropiarse culturalmente de una plataforma, sino que también hay que buscar maneras de utilizarlas subversivamente, pero aún así, eso no basta. Y en algún punto también tenemos que preguntarnos quién posee los servidores, los algoritmos, los datos y las condiciones de acceso. Eso incomoda, eso puede generar demasiada flojera hacerlo, pero es algo necesario. Por ejemplo, si nosotros recordamos a lo que decía Anselm Yapé en la sociedad autófaga, incluso si consiguiéramos democratizar una tecnología, e incluso si consiguiéramos convertirla en una propiedad colectiva, todavía estaría ahí una cuestión de fondo. ¿Para qué estamos utilizándola? Y justamente, eh, recordando nuevamente a la sociedad autófaga de Yapé, eh, o sea, el capitalismo no es simplemente una conspiración de empresarios malos tomando decisiones equivocadas.
Al final del día es una estructura social que se organiza alrededor de la mercancía, el dinero, el trabajo abstracto y el valor. Y nosotros mismos, aquí, dentro de esto, eh, somos producidos dentro de esa estructura. Entonces, cuando uno dice, nosotros decidiremos utilizar bien la tecnología, queda preguntarse nuevamente, ¿quién realmente es ese nosotros? ¿O de dónde salen nuestros deseos de esa emancipación? O sea, ¿qué cuestión estamos analizando aquí? ¿Queremos optimizar todo? ¿Queremos producir más rápido? ¿Queremos hacerlo todo más eficiente? O bien, ¿por qué queremos acelerar el uso de la tecnología? ¿Por qué queremos convertir cada segundo de nuestra existencia en productividad? Y justamente aquí es donde una de las cuestiones también es cómo estamos analizando a la técnica dentro del capitalismo. ¿Ok? Eso también es bastante interesante, cómo abandonamos una manera ontológica de relacionarnos con el entorno para pasar a someter nuestra propia existencia hacia condiciones que están ancladas hacia la máquina. Y justamente una sociedad que se devora a sí misma para continuar funcionando es lo que evoca a esa sociedad autófaga. El capitalismo necesita crecer, necesita producir valor, necesita expandirse, pero conforme encuentra esos límites empieza a consumir sus propias condiciones de existencia. La cuestión de recursos naturales es bastante interesante aquí traer la colación porque destruye esos sistemas para mantenerlos vivos, automatiza trabajo mientras depende del trabajo para producir valor. Es decir, esa sustitución de trabajo eh, vivo por trabajo muerto tiene un punto de inflexión importante. O sea, finalmente, acudiendo a la cuestión de la subsunción formal y la subsunción real, o sea, se empieza a meter en cuestiones cada vez más quisquillosas, cada vez más privadas de la propia vida. Y entonces aquí es cuando ese diálogo con el xenofeminismo se vuelve todavía más crítico porque, o sea, el xenofeminismo te va a decir, no aceptemos esos límites simplemente porque nos dicen que son naturales. Y ok, hasta ahí, o sea, está perfecto. Pero si lo realizamos con la sociedad autófaga de Yapey, nos obliga a introducir entonces una advertencia primero, que el capitalismo, o sea, tampoco está respetando límites. El capitalismo también quiere superar esos límites que se le imponen, siempre. Más producción, más velocidad, mayor consumo, generación de mayor información, ser más eficiente, ser más rentable, rendir más, extraer más datos, más recursos, penetrar en más mercados, tener a su disponibilidad la mayor capacidad de corporalidades posibles. Y justamente, pues, con todo esto, que la temporalidad también le juega a su favor. Entonces aquí se trata de superar un límite. La cuestión aquí es de que superar un límite no necesariamente es algo emancipador. Y quizá creo que eso es el centro de todo el video, porque hay una diferencia enorme entre desnaturalizar para ampliar nuestra capacidad colectiva de vivir de otras maneras y desterritorializar para ampliar el campo de valorización del capital. Externamente, esto puede parecer que es un procesos similares. Ambos destruyen algo previo. Ambos pueden utilizar tecnología, pueden presentarse como innovaciones disruptivas, pueden decir que están construyendo el futuro, que lo están trayendo hacia el presente, pero no son lo mismo. Y justamente aquí es cuando volvemos otra vez y pertinentemente a la pregunta inicial. ¿La tecnología realmente, o sea, nos está haciendo más libres? Yo creo que mi respuesta incluso puede estar mal formulada, porque la tecnología no es una sustancia que contenga libertad o dominación en su centro. Más bien es un campo de relaciones, puede abrir posibilidades reales, efectivamente, puede permitir nuevas formas de parentesco, eso sin lugar a dudas, puede modificar temporalidades,
propiamente lo vemos con la financiarización de la economía. Puede romper estructuras opresivas también. Todo el pinkwashing, eso es algo que existe. Puede permitir formas de existencia que antes parecían imposibles. Lo mismo, o sea, con el pinkwashing, las familias homoparentales. Pero también, justamente aquí viene el contraste. Eh, puede generar nuevas infraestructuras de control. Y por eso creo que la pregunta está mal planteada. En lugar de preguntar inicialmente si esta tecnología es buena o mala, podríamos ir un poco más allá y preguntar qué relaciones produce, en tanto que qué relaciones destruye, quién controla esa infraestructura, quién puede acceder a ella también, qué desigualdades reproduce, quién la convierte específicamente en esa mercancía y qué incorpora a la valorización del capital. Entonces, ¿qué formas de vida permite construir que no puedan ser completamente traducidas a las necesidades del capital? ¿Realmente existe esa capacidad de producción? Quizás, o sea, ahí justo está la gran diferencia entre una línea de fuga y una aceleración autófaga. Las dos transforman, rompen infraestructuras, pueden acelerar los procesos, pero justamente una intenta ampliar las posibilidades de la existencia y la otra necesita ampliar infinitamente las posibilidades de valorización. Y entonces son cosas distintas. Y mientras no distingamos eso, entonces se corre el riesgo de confundir que cualquier transformación eh, lleva a la emancipación, que el capitalismo puede vendernos la sensación de estar escapando de estructuras tradicionales, mientras que para el capitalismo eso representa un nuevo espacio de valorización. Entonces, esto se vuelve todavía más profundo, ¿no? En este caso, podemos construir tecnologías capaces de producir nuevas formas de vida, nuevas formas de existir, sin que esas mismas terminen convertidas en combustible para esta máquina neovampiresca llamada capitalismo, que al parecer, o algunos dicen, no podemos abandonar. Creo que es algo demasiado interesante si lo vemos desde esa perspectiva. Pero bueno, pues creo que eso es todo por el video de hoy. No quería extenderlo tanto, pero justamente, o sea, está trayendo como que esta noción también, o esta pregunta que dejamos al final de la anterior transmisión acerca de pues el propio capitalismo, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por capitalismo? ¿O qué no estamos entendiendo por capitalismo? ¿Estamos entendiendo realmente las lógicas o solamente las estamos utilizando para sonar metafóricamente o estilísticamente pues más, no sé, darle un tono protagónico, condenatorio, yo qué sé? O sea, creo que esta reflexión justamente, o sea, nos permite pues ir caminando hacia ello. Y, o sea, pudiera parecer que abandonamos el tema del colapso y la temporada capitalista, pero, o sea, tú mismo lo has visto, conforme hemos ido desarrollando el tema, pues nuevamente, o sea, volvemos a traer los temas anteriores a colación. O sea, estamos ante una crisis, por ejemplo, de identidades, o estamos ante un colapso de la intensidad, de la identidad. Y justamente es aquí donde nuevamente evocamos a esta cuestión de el colapso no representa una sumatoria de crisis, no representa lo que colapsa primero y que colapsa después. No lo podemos entender así. Todo sucede y no sucede a la vez, pero eso es en distintas geografías. Esa pérdida de capacidad que tiene la historia para eh, trazar un único camino y entonces tener procesos de destrucción y de reproducción en diferentes geografías. Y junto con esto, ¿qué representa esa tecnología? La tecnología finalmente se vuelve condición
para el crecimiento económico, para el desarrollo económico. Pero eso no sucede en un espacio de neutralidad. O sea, siempre tiene un costo. Se presentan normalmente los costos, los beneficios a la sociedad, pero los costos, de eso no se hablan. Ni los costos sociales y mucho menos los costos ambientales. Entonces, eso dejémoslo de tarea nuevamente, ¿no? Queremos un... ¿Cómo estamos pensando en la tecnología? ¿Desde dónde estamos pensando en la tecnología? ¿Bajo qué privilegio accedemos a esa tecnología? ¿Ok? Yo soy Virgo Nocturno y nos vemos en la próxima transmisión. Chao, chao.